Buenas a todos, estamos aquí en el curso de C# por el Club de Almería, estoy aquí con mi compañero Jesús. Bienvenidos a la sesión 8 y vamos a empezar con la segunda parte de lo que sería esta serie de cursos, en los que hemos dejado de dar las nociones básicas del lenguaje, sino que vamos a empezar con cosas útiles que podéis encontrar todo era ahí, en todo era útil. Cosas útiles, Vamos con cosas más concretas, más de alto nivel del lenguaje. Herramientas. Como dije, en principio las daría él. Sí, pero puede variar. Bueno, ¿vamos al lío con ello? Vamos a empezar. ¿Qué vamos a aprender hoy? Vamos a aprender a creación de consultas de LINQ, consulta y LINQ tipos genéricos de datos, así como operaciones básicas de consulta. Una introducción. Solo vamos a rozar un poquito lo que es el borde para que la gente que quiera integrarse ella misma pueda aprender. A ver, ¿qué es LINQ? Bueno, pues para saber qué es LINQ primero deberíamos empezar diciendo pues, qué es una consulta. Una consulta es una expresión que recupera datos de un origen. Por ejemplo, tenemos un array de números y queremos recuperar ciertos datos. En la consulta va a encargarse de buscar esos datos específicos y mostrarlos por pantalla, o bueno, hacer lo que sea con ellos. Lo bonito de LINQ es que existen muchos lenguajes de procesado de datos, pero LINQ... Lenguajes de consulta. Claro, lenguajes de consulta, pero LINQ puede operar con cualquier tipo de datos. Pero realmente usa objetos, o sea, está listo para un lenguaje orientado a objetos, pero puede destinarse a cualquier tipo de origen de datos, no como otros lenguajes que solo son específicos para uno. Así que vamos a empezar. Lo que vamos a ver aquí va a ser una introducción a las consultas de LINQ. Realmente vamos a verlo en tres partes. La obtención del origen de datos, la creación de la consulta en sí y la ejecución de la consulta. No sirve de nada que sepamos que es la consulta si no podemos ejecutarla. Entonces LINQ es como un lenguaje de consultas, como el de una base de datos, pero genérico. Pensado para trabajar con estructuras de datos del lenguaje, con objetos. Exactamente. Bien, ¿qué tenemos aquí? Aquí podemos observar una consulta, de modo muy gráfico, una consulta con sus tres partes, que sería la ejecución, o sea, sería el origen de datos, la consulta y la ejecución de la consulta. Fijaros que pues, un origen de datos es cualquier almacén de datos, con su n elementos. La consulta como el LINQ, pero al revés, se compone por from, where, select como mínimo. Y pues la ejecución de la consulta trata de un for each que itera sobre una variable de rango en la misma consulta. Iremos explicando lo que es la variable de rango y todo esto a lo largo del curso. Por ejemplo, una consulta ejemplo ya sería viéndolo en código más bonito para que la gente lo entienda. Tenemos nuestra clase consulta, por ejemplo consulta, y tenemos un método main que es el que va a ejecutar la consulta. La consulta también se puede ejecutar en sus métodos, que bueno, eso es obvio, pero vamos a hacerlo muy sencillo. Un array de números enteros, de 7 números, de 0 a 6, y lo que hacemos es crear una new var se llama numQuery, una variable normal, y ahí empezamos con nuestro from. From va a elegir, en from vamos a crear la variable num, que es una variable de rango, que va a iterar sobre numbers. Numbers es como se llama nuestra origen de datos. Esa línea es muy parecida a cuando declaramos un for each. Claro. Hacemos... Bien. Ahora, ¿qué es una variable de rango? Esto es importante. Una variable de rango realmente no es una variable en sí mismamente dicha, porque realmente no está iterando sobre el origen de datos, sino lo que está haciendo es crear referencias sobre cada uno de los elementos del origen. Así que en cada referencia creada, pues la va a almacenar en la consulta en este caso. Bueno, dice where, nos va a especificar qué elemento que cumpla la condición que le demos va a mostrar. En este caso son los divisores enteros de 2. Bueno, perdón, en los que la división de 2 da igual a 0. Y el select finalmente va a seleccionar para que la consulta muestre, o sea, para que la variable de consulta almacene lo que queremos que almacene, porque realmente si aquí hubiera más de un valor, en vez de num, podríamos sacar otro valor del objeto. Sí, por ejemplo, si num fuera un objeto que tuviese varios métodos, podríamos decir select num.método que me devuelve tal. Claro, from va a seleccionar el origen, where va a seleccionar cómo filtramos el objeto. ¿Qué queremos? Y select la propiedad. Sí. Y ahora, pues la ejecución de la consulta es simplemente un for each con otra variable de rango del mismo tipo que la de la consulta. Y nada, lo que dentro del for each lo que va a hacer en este caso, pues un string de un punto array y va a sacar los números. Ya está. Nos vamos a mover sobre numQuery, porque numQuery ahora va a ser un array que contiene todos
todos los resultados. Exactamente, la consulta entera de la variable. Bien. Por partes, vamos a verlo bien. Aquí tenemos un ejemplo de origen de datos. Simplemente con usar from, si tenemos, por ejemplo, en este caso tenemos cust, que es la variable de rango, y va a iterar sobre una estructura de datos llamada customers, donde vamos a elegir la ciudad. En este caso, veis, estamos trabajando con objetos en vez de con una variable con números como antes. Así que ahora seleccionamos donde la propiedad del objeto sea London, que es la propiedad city, y fijaros que no seleccionamos city para que nos muestre, sino el propio objeto customer. Es decir, estamos filtrando claro, el objeto por ciudad. Ahí lo vamos a filtrar por ciudad. Nos interesa filtrarlo por ciudad, pero que nos devuelva el objeto completo. Exacto. Para poder acceder al objeto. Exacto, porque como esto es un objeto complejo, realmente no es necesario que la propiedad filtrada sea la que devuelva. Así que eso nos da mucha libertad. Pues, básicamente, pues, cuando hablamos de primary key y esas cosas. Ahora, creación de consulta, pues nada, esto un poco más para que lo veáis mejor. Donde ya lo tenéis aquí, seleccionamos la variable de consulta. ¿Por qué es var? Eso lo explicaré más adelante. El por qué ponemos var. Un tipo de variable genérico. Claro, y por qué no especificamos un tipo. Su from, su way, su select, y eso ya lo he explicado antes, así que no tiene más misterio que lo que es. Y el for each, que itera sobre la consulta con su variable de rango y escribe por consola lo que tenga que escribir, lo que haya capturado la consulta, y espera con un read key, de la señal anterior ya lo tenéis que saber, para no cortar el programa. Mira, un consejo es que cuando nosotros vamos a acceder a un query, cada vez que vamos a acceder a un query, la consulta se va a ejecutar. Claro. Entonces, cuando es una consulta muy pesada, nos puede interesar más primero decir, o sea, cuando vamos a hacer muchas consultas sobre un query en este caso, y la consulta es pesada, podemos ahorrar mucho tiempo de ejecución si primero decimos, por ejemplo, creamos un nuevo array y decimos que es igual a una copia de un query. Claro. Porque así en un query se va a ejecutar nada más que una vez, lo vamos a guardar y ya vamos a poder movernos por él sin que se ejecute cada vez la consulta de nuevo. Porque en vez de iterar sobre una consulta, estaría iterando sobre un array normal. Exactamente. Es muy curioso, muy curioso. Bien, ahora vamos a hacer una introducción a los tipos genéricos para las consultas con LINQ. Las consultas con LINQ se basan en tipos genéricos, eso hay que dejarlo claro. Y no se requieren conocimientos muy avanzados de esto. Solo hay que saber dos cosas sencillas. Una introducción a tipos de datos genéricos y una introducción a interfaces. Que si no las tenéis, tenemos un curso, los cursos anteriores. La de interfaces se vieron entre la sesión 6 y la 7. Exactamente. Y bueno, tipos genéricos, creo que se comentó algo en la 6. Sí. Es simplemente que una clase o un método no se hacen en función de un objeto, sino que se hacen genéricos y yo puedo decir, recuerdo que vimos el ejemplo de la lista, que decíamos, esta lista es en función de un objeto de tal tipo y solo va a admitir ese tipo de objeto. Quiero recordar, si son no va a admitir cualquiera. 5 o 6 tiene que ser. 5 o 6. Muy bien. En este caso vamos a hacer, por ejemplo, usando la interfaz de enumerable con el tipo de datos customer. Fijaros, en este tipo de consulta hay que una variedad de consultas de tipo enumerable y filtrada por customer. ¿Qué significa esto? Que sobre el tipo de datos que va a obtener la consulta solo va a ser de objeto customer. Si yo intento hacer por ejemplo, si yo meto ahí un tipo string, igual me va a decir que no, va a saltar un error enorme y va a decir que la consulta está parametrizada para customers. Bien, ¿y qué va a hacer ahí? Pues fijaros, tiene su variable de consulta llamada customer query y su from cast, que es su variable de rango, en el origen de datos, que es customer, donde el atributo ciudad del customer sea London. No tiene nada que ver que el atributo sea un string, no pasa nada, no influye en el filtrado por tipo genérico. Influye en lo que devuelve. Claro. Y vas a seleccionar cast, que es un objeto tipo customer. Bien, pues nada, el for each que va a iterar, ¿y qué va a hacer aquí? Pues fijaros que, como hemos dicho antes y remarcamos, no hay que devolver lo mismo que se filtra. Va a devolver el atributo last name, le va a poner una coma y va a devolver el atributo first name. Muy bien. Ahora, para no calentar la cabeza, vamos a dejar trabajar al compilador. ¿Por qué? Antes hemos puesto una variable de consulta de tipo var, que decíamos que era un tipo genérico de variable. Pero ¿qué pasa aquí? Realmente la magia es que aquí el compilador va a
a examinar la consulta y va a decir, por ejemplo, aquí estamos devolviendo un tipo customer, pero no me han especificado la variable, pues será tipo customer. Pues el compilador es capaz de elegir el tipo de variable y lo elige bien. De qué tipo tiene que ser. Claro, no solo lo elige, sino que lo elige bien. Así que a veces, para no complicarnos y si no estamos seguros, es preferible usar los tipos genéricos de variables para que el compilador haga bien las cosas. Una práctica para así evitar confundirnos a la hora de tener una consulta, porque si quizá hemos hecho 20 en función de customer y una en función de string, en la última decimos, oye, ¿por qué no me funciona esta si todas son de customer? Y no te das cuenta que ahí tienes que poner que devuelva un string. Claro. Muy bien, pues ya que hemos visto cómo trabaja el compilador, que además trabaja bien, vamos a ver las operaciones básicas de consulta, que bueno, son muy sencillas y la verdad es que son necesarias para casi todas las consultas que sobresalgan un poco de lo básico que es seleccionar y filtrar. Estas son las básicas, las que tiene que tener toda consulta. Toda consulta necesita un from, si no, no se va a ejecutar, porque ¿de dónde busco los datos? Pues del from. Bien, no tiene mayor misterio que este. From de la variable de rango en el origen de datos. Muy importante, no confundáis, porque sabemos que en SQL el from es directamente el origen de datos, pero aquí es necesario crear una variable de rango que itere en el origen de datos. Muy bien. Vamos a filtrar con web. La cláusula web se utiliza para filtrar, como ya hemos visto antes, la misma consulta de antes, pero con un web. Pues cust, que es nuestra variable de rango, en el origen de datos, y lo que va a hacer va a ser filtrar por el atributo ciudad, que va a ser igual a London en este caso. Muy bien. También cabe destacar que en los web podemos añadir operaciones lógicas, and, or. Por ejemplo, si tenemos que ser más específicos en el tipo de datos que queremos sacar, en este caso, pues London o París o London y Devon. Fijaros que aquí el i no tiene que ser dentro del mismo atributo, sino que ahí pone cust.city London y cust.name Devon. Estamos buscando en este caso una persona específica. Muy bien, las agrupaciones. Bueno, el comando group, todo el que haya visto el InQ lo conocerá, el comando group by, aunque en este caso es un poquito diferente. Bien, tenemos que agrupar. El comportamiento es similar al el comportamiento es muy similar, pero la forma, nos referimos a la sintaxis, es diferente. Bien, pues nuestra variable de consulta va a buscar cust en customers y va a hacer un group. ¿Pero qué va a agrupar? Aquí hay que especificar la variable que va a agrupar. En este caso va a agrupar nuestra variable cust y la va a agrupar por la ciudad de cust. ¿Pero por qué hay que especificar la variable? Porque cuando hacemos, bueno, lo veremos después, cuando hacemos join, cuando hacemos un join de varias tablas en este caso, o varios orígenes de datos, para cada origen de datos es necesario crear una variable de rango. Entonces, en group sí que vamos a especificar qué variable de rango estamos agrupando. Muy bien, pues lo siguiente, estamos haciendo un for each y vamos a hacer que nos muestre pues, la variable customer, la variable que sea, la variable de rango que sea del for each en nuestro query. Según parece, bueno, sí, dime si me equivoco, va a devolver un escenario, o sea, un diccionario del valor que le hemos dicho que agrupe y los valores que corresponden a esa agrupación. Claro, lo que está haciendo aquí en este caso, ciudad y todos los valores que ha agrupado por esa ciudad. Exacto. Fíjate que aquí está entrando. Por eso tenemos dos for each. Claro, está entrando dentro del grupo, o sea, estamos en Customer y dentro de Customer está entrando en el grupo que esté va a seleccionar una agrupación de ciudad y luego va a seleccionar todos los elementos que han correspondido de Customer que han correspondido a esa agrupación de ciudad. Importante, entonces, devuelve un diccionario, un par de valor clave. Supongamos que tenemos 3 ciudades, pues Almería, Granada y Jaén. Pues estoy devolviendo a Almería todos los nombres de los customers de Almería, Granada, todos los customers de Granada y Jaén, todos los customers de Jaén. Muy bien. Into. Hablando del grupo antes, pues aquí tenemos cómo se entra, cómo se puede operar directamente dentro del grupo. Por ejemplo, tenemos nuestra variable de consulta, hacemos nuestro from de la variable de rango en customer, lo agrupamos por la ciudad, pero que la ciudad que esté dentro del grupo cash group. Eso es importante porque ahora realmente no nos va a mostrar todas las ciudades, sino solo los customers que cumplan la cualidad de que están dentro de ese grupo. Bueno, para decir que muestre todos los grupos que tengan más de dos customers y lo va a ordenar por una key. ¿Qué es la key? Al principio lo preguntábamos, pero resulta que es un atributo que tienen todos
todos los objetos, que básicamente creo que es un identificador hash, único. Un identificador hash, sí, exactamente. Bien, join, de esto hablábamos antes. Fijaros que ahora vamos a hacer, vamos a combinar los customers, vamos a combinarla con los distribuidores. Vale. Vamos a seleccionar un from de customers, la variable de rango es cust, pero fijaros que luego al hacer un join hacemos otra variable de rango, que es porque la necesitamos para luego poder trabajar con todo. Bien, pues hacemos un join this es la variable de rango, en el nuevo origen de datos. Vale, ¿qué significa el on? El on quiere decir que al hacer el join, en este caso, porque conocéis que en SQL podemos hacer un join un join completo, un join puro, o hacer un join filtrando directamente, que sería un inner join, por ejemplo. Pues aquí hacemos un join de... Está poniendo una condición definitiva directamente en el join. Exactamente, eso se puede hacer así, o podemos hacer un where después, pero así queda, a mí parece que queda mucho más limpio y más bonito. Y luego, vale, pues select new. Entonces le está diciendo hacer join entre customer y distributors cuando la ciudad de customer sea igual que la ciudad de distribuidor. Y ahora fijaros que estamos seleccionando un select new, que esto es nuevo. Aquí lo que está haciendo realmente es crear como un objeto nuevo. Está creando un nuevo objeto de consulta y eso es un dato compuesto porque está formado por el name del customer y el name de su ciudad. Y es lo que va a devolver una tupla de esos dos valores. Y nuestro order by, pues ya imaginaos que tenemos ya nuestras tablas con un join, bien filtradas, pero lo que queremos ahora es pues, que nos devuelva la tabla ordenada. ¿Por qué la queremos ordenar? Necesitamos ordenarlas por un atributo, no podemos ordenarlas por lo que queramos, no podemos ordenarlas pues según, no sé, según cualquier cosa. Hay que ordenarla por algo comparable. Por algo comparable entre los dos objetos. En este caso se está seleccionando el name de los customers y especificando que se seleccione de modo ascendente. ¿Qué va a entender el compilador esto? Va a decir que se seleccione en modo alfabético de A a Z. ¿Que no hemos puesto nada? ¿Que no ponemos ascending ni descending, que sea el otro? Ordena igualmente en modo ascendente. Si no especificamos, es ascendente. Si queremos descendente, hay que especificar. Importante. Eso es importante. Importante, el atributo ordenar tiene que ser comparable. Claro. Exactamente. Si no es un objeto comparable, no tiene sentido. Asunto. Y bueno, finalmente la cláusula select, que le llevamos dándole vueltas todo el rato, es la que nos permite seleccionar el tipo de datos que va a mostrar la consulta. Muchas gracias por seguirnos en el curso de C# con LinkQ, esperamos que os haya sido interesante y bueno, hasta la próxima, me despido yo y mi compañero. Nos vemos en la sesión 9 y como siempre muchas gracias por seguirnos, recordad, todos los ejemplos, las diapositivas y el código estarán en nuestro blog www.dotnetalmeria.net. Exactamente. Y hasta la próxima. Nos vemos.